recordando que la parte anterior de esta historia terminó en el momento que la protagonista dijo que los 12 círculos mágicos creados por Ángel serán definitivamente para su imperio. Después de esto le vemos muy feliz, diciéndole a Ángel que eso es maravilloso. Pensando que solo la llevó a la fundación, pero ella se ha desarrollado muy rápido. Ángel también le da las gracias a la princesa, y también vemos a Tanka. Este le dice a la protagonista que a propósito, porque llevó el libro que le había pedido. Servien le pregunta si es en serio, y Tanka dice que es el libro. La protagonista pregunta si es un libro muy antiguo, y Tanka dice que sí, y teniendo en cuenta lo que le dijo, solo hay un libro que fue escrito hace mucho tiempo. La protagonista piensa que fue bueno haber trabajado tan duro, porque Tanka sabe mucho sobre libros antiguos. Pero este mismo, le pregunta a la protagonista si lo va a leer justo ahí, ella dice que sí, eso hará. Mencionando, que le pidió a Tanka que buscara un libro que estuviera registrado hierbas con efectos especiales. Y ahora no puede mencionar nada sobre el té de Armin, así que por el momento lo único que puede hacer es investigar indirectamente. Esta piensa que le gustaría encontrar una hierba que tenga un efecto similar o parecido al té de Armin. En ese momento Tanka interrumpe, diciéndole a la pequeña que si está interesada en las hierbas medicinales, Madeline sabe más. La protagonista asiente y dice suponer que sí, pero esta le pregunta a Tanka si no tiene el otro libro como ese. Tanka dice que también llevó otros libros de hierbas con efectos especiales. Y mientras le pasa un libro, dice que ese tiene valor. Porque está en juego las magias olvidadas como la magia de preservación, pero no se sabe si su contenido es confiable. Aquí vemos a Ángel muy sorprendida, preguntando si es posible hacer magia como esa. La protagonista piensa que nunca había escuchado de una hierba como esa. Pero en ese momento algo le desconcerta, y esto es al ver una hierba. Preguntándose ella si no es esa muy parecida al Armin, esto, a pesar de que la imagen ha sido dibujada muy toscamente. La pequeña se ve algo patética y preocupada, y Tanka le pregunta a la princesa que qué está mirando, pero este suspira, y dice que esa es la hierba de carmín. La pequeña se queda viéndole, preguntándose que cómo que hierba de carmín, esta le pregunta a Tanka si sabe el cuál es esa hierba, y Tanka dice que sí. La pequeña aún se ve algo preocupada, y piensa que vio el nombre de Carmín en el pergamino de las ruinas. Y Armin y Carmín, sus nombres son muy similares. Esta se pregunta si eso será una coincidencia, porque además, para cualquier persona que no sea el duque, es difícil que sepa que hierba es el Armín. Pero es extraño que Tanka sepa exactamente cómo luce el carmín. Pero Tanka dice que al carmín se le conoce como la ira de Dios. La protagonista pregunta que cómo que la ira de Dios, y mencionan que hace mucho tiempo cuando el dios de Maná se deshizo de todas las cosas malas que tenía en su cuerpo, esas cosas malas se convirtieron en semillas que se arraigaron en la tierra, y allí es donde crecieron esas semillas. Aquí vemos a Ángel muy sorprendida, preguntando si el dios del Maná era tan grande. Tanka dice que sí, y se dice que era lo suficientemente grande como para cubrir todo el continente. Y en una ocasión, cuando las olas de la costa este estaban golpeando tan fuerte el suelo, fue ese momento en que la mayoría de las cosas malas enterradas en Dios, cayeron al suelo. Y las personas de la antigüedad vieron el carmín, y pensaron que esa era la ira de Dios. Pero la protagonista pregunta, que entonces ¿por qué había algo malo en Dios? Que si acaso no es Dios, o que si era tan ruidoso el sonido de las olas. Ante esto vemos a Tanka, el mismo que piensa que es todo lo que sabe, y se pregunta qué debe hacer, pero este empieza a reírse. Y Tanka dice que nadie se atreve a hablar de los detalles, porque se trata de Dios. Bueno, aquí vemos a Ángel era la que hacía las preguntas. Esta dice que tiene mucha curiosidad, y la protagonista ante esto pone un pero, pensando que la hierba de carmín les pareció tan siniestra que la llamaron la ira de Dios. Pero se pregunta, que entonces ¿por qué se parece tanto a la hierba de Armin? Esta piensa que tiene que averiguar eso más a detalle. Inmediatamente pasamos a otro lado, mejor dicho a la mansión de su padre, donde vemos a este, que le pregunta si está segura de que puede ir sola. La protagonista le dice a su padre que claro, y no debe preocuparse. Este mismo dice que sí, y le pide que se asegure de ir con él la próxima vez. La protagonista dice que sí lo tendrá en cuenta, mencionando que recientemente surgieron varias preguntas, así que le pidió a su padre entrar en el Salón de los Tesoros del Palacio Imperial, y ver si podía encontrar más información sobre el Armín y el carmín entre las pertenencias del primer emperador. Esta se adentra en la tesorería, abriendo sus ojos lentamente, pensando que ese lugar sigue igual. Esta piensa que va a empezar con la herencia del primer emperador, pero algo le deja sin palabras. Preguntándose la protagonista que qué es eso, ya que frente a ella hay unos cuadros con nombres incluidos, como la primera flor que dibujó Servien, el primer bordado que hizo Servien, la primera mariposa que dibujó Servien. Todo esto,
cosas hechas por la protagonista. También vemos los videos de crecimiento de ella, sorprendiendo todo esto a la protagonista. Esta se pone a ver uno de los videos, recordando a nosotros aquella vez donde nuestra hermosa protagonista volaba. Preguntándose ella que en qué momento hizo esto, pero piensa esperar, porque si eso está ahí las generaciones futuras lo van a ver. La protagonista dice que eso no puede pasar, no puede pasar. Pero piensa que primero va a revisar rápidamente el legado del primer emperador. Esta sigue moviéndose en la tesorería. Llegando a un lugar, pensando que es extraño porque es como si ese lugar entendiera lo que está buscando y le mostrara el camino. La protagonista sigue avanzando, mencionando que la herencia del primer emperador está frente a ella. Esta levanta su mentón viendo algo, porque surgieron muchas preguntas después de escuchar la historia de Tanka. Esta se pregunta que qué es el maná, o que de dónde viene el maná, o qué ley rige la magia, porque esas preguntas tan fundamentales han desaparecido con el tiempo. Y también se pregunta que qué es exactamente la magia negra que le ha estado oprimiendo desde su vida anterior, pero esta dice que lo encontró, los registros del primer emperador. Esta dice que debe haber algo ahí que sentara las bases de la ley imperial. Ella empieza a leer muy detenidamente, y nos hace saber que fue escrito hace mucho tiempo, por lo que las palabras son un poco diferentes de ahora, y simplemente puede leer las palabras arcaicas que aprendió durante su educación obligatoria. Esta sigue leyendo, y dice que es necesario promover la seguridad de los ciudadanos del imperio con el té de Armin. Esta se pregunta si es obligatorio para la familia cumplir ese deber sagrado de generación en generación, y piensa que sí, es cierto. Porque el imperio necesita de la hierba de Armin, pero entonces ¿por qué es así, o que por qué es igual al carmín, y además es el ingrediente principal de la magia negra? Porque si el Armin y el carmín son la misma hierba, este empieza a temblar. Preguntándose si hay magia negra de por medio, porque ha estado evitando la magia negra porque fue ejecutada en su vida pasada, pero no puede darle más la espalda y necesita saber ahora mismo de magia negra. Pero se pregunta qué es exactamente clasificado como magia negra, porque la magia que fue utilizada en Checo para que hiciera el trabajo de espía era magia a la que tenía que usar sangre, y esa magia le parece cruel, e hicieron que un niño se tuviera que hacer sangrar por sí mismo. Y en lugar de ser clasificada como magia negra, esa magia es una magia que se utiliza abiertamente por todos, y algo es extraño. Esta vuelve a preguntarse qué es magia negra, o qué es magia blanca, porque si nadie sabe cuál es la diferencia. Se pregunta, que quien las distingue, inmediatamente pasamos a otro lado, y la protagonista menciona que al buscar en la sala de los tesoros no encontró ninguna pista en particular, aparte de la nota del primer emperador. Y esta piensa que más bien siente, que vio algo que no debería haber visto, y piensa que tendrá que pedirle a su padre que no guarde esas cosas. Pero en ese momento vemos a su criada muy feliz, la protagonista se pregunta que qué sucede, y esta llama a ella, y le pregunta que qué está haciendo. Esta se sorprende y dice que estaba pensando en decirle a su majestad que eso debería guardarlo en la sala de los tesoros, en la segunda sección de los tesoros del hada. Esto impacta mucho a la protagonista, que pregunta qué hará qué, haciéndonos saber que se preguntaba cómo es que todo eso estaba en la sala de los tesoros, y se pregunta si ella está de su lado, la protagonista se ve algo mal, y le pregunta que por qué haría eso, y aquí vemos el pensamiento de ella, porque todos los dibujos que hace la princesa deben ser preservados. Esta pregunta que por qué, y ella dice que bueno, porque eso es porque todas son obras de la princesa imperial. La protagonista dice que sí, y piensa que se ve feliz. Pero ella le dice a la princesa que bueno, porque ya es tarde y es hora de que vaya a dormir. La protagonista dice que sí, y ella le desea dulces sueños a esta, mientras le pone su manta. La protagonista le desea lo mismo a ella, y piensa que sí, cerrando sus ojos porque mientras ella esté feliz todo está bien. Esta empieza a viajar en un mundo de nubes, pensando allí en su sueño, que, wow, porque su cuerpo es muy ligero, y cree que puede volar. La protagonista vuelve a decir que es muy ligero, y aquí aparecen unas hadas que le piden a la protagonista que vayan a volar, que vaya con ellos. Estos dicen que está bien, y le piden que vayan a jugar con el viento, porque pueden ir a donde sea, pidiéndole a la protagonista que sea libre. Volando está como una linda hada en sus sueños, esto mientras la vemos muy sonrojada. Después de esto pasamos al próximo día, y vemos a este soldado decirle a su Alteza que la princesa Servien está entrando. La protagonista dice escuchar que le estaba buscando, en ese momento le dan la bienvenida a la pequeña. Y ésta se desconcerta al ver algo, preguntándose que qué pasa, que por qué hay ese ambiente, porque además está su hermano mayor. Esta se pregunta si hay algún problema, pero su padre le dice que ha estado pensando mucho en si debería decirle eso también a ella, pero cree que es mejor hacerlo.
La protagonista pregunta si pasa algo, y su padre dice que se descubrió que la muerte del anterior chambelán fue ocasionada por el duque Pacor. La protagonista pregunta si el chambelán anterior, mencionando que ese es un puesto muy importante, y tiene la tarea de ser el ayudante más cercano del emperador. La protagonista se ve preocupada, y se pregunta si asesinó a alguien así, o que sí lo hizo antes de que su padre fuera emperador, pensando que ahora que lo piensa esa es la primera vez que su padre habla de su abuelo, el anterior emperador. Esta se pregunta si hay alguna razón en particular, la pequeña pregunta si él asesinó el chambelán de su abuelo, y su padre dice que eso, y aquí vemos su ventana de estado, porque sus sentimientos es tristeza, y su pensamiento es que su padre se opuso a que ese chambelán entrara al palacio, y si tan solo le escuchara hacer bien llamarlo abuelo. Aquí vemos otra ventana con otro pensamiento, porque le encantaría ver cómo habría sido su reacción si solo lo hubiera escuchado él mismo. La protagonista piensa que por eso nunca le habló de él antes. En ese instante Damián interrumpe, y le dice a su padre que él hablará con Servien. El emperador le dice que sí, si le parece bien. Damián dice que por supuesto, y dice que fue el que descubrió la situación, y estaba enfocado en un asesinato reciente que fue provocado por el duque. Y se enteró en el proceso que el anterior chambelán fue asesinado también, y fue un asesinato provocado por la familia del duque. Y oficialmente quedó registrado como un accidente de choque, y se dice que en el momento de su muerte había cierta cantidad de hierba escondida en su pecho. Pero este hecho no estaba escrito en los registros de la Guardia Imperial, como si alguien los hubiera borrado, y hay testimonios de que el anterior chambelán mantuvo reuniones secretas con el duque antes de su muerte. Sin embargo, el chambelán fue una persona que ni siquiera se casó, porque era muy leal a la familia imperial. Y aunque no se sabe exactamente la razón del por qué asesinó al chambelán, si no tenía hijo y se reunía en secreto con el duque para recibir hierba de Armín. La protagonista dice que no puede ser. En ese momento el emperador le pregunta a su hija si ella también tiene algo que decir. La pequeña dice que sí, y piensa que así como los padres de Checo. Esta dice que debió de tener una deficiencia de maná el chambelán, y él no tenía otra opción que reunirse en secreto con para recibir más té de Armín del duque. Y esta piensa que así de la misma manera que el duque mata a las personas que son alérgicas al té de Armín, debió de matar a las personas que sufren de escasez de maná. Esta se ve algo aterrada y desconcertada, porque esa es la razón es por eso que el duque ha enviado de repente a los asesinos. Esta se ve muy pasmada, pensando que es porque ella encontró a los padres de Checo, y piensa suponer que podrían relacionarlo con la muerte del anterior chambelán, ya que tenían los mismos síntomas que él. Y justo en el momento en que dejó el imperio, él pensó que sería un buen momento para asesinarle. Esta piensa en el duque, y la pequeña se ve un poco enojada porque todavía no puede decirle a su padre y a su hermano. Pero tiene que decirles eso, porque incluso si no logran creerle. Esta empieza a temblar, y dice que los asesinos que fueron enviados en el Imperio Moisés, ella descubrió que ese intento de asesinato también fue obra del duque. Esto sorprende a Damián y al emperador. El emperador grita, preguntando que qué dice, que cómo ha descubierto eso, pero este se calma y dice que bueno, pregunta si eso también es una conclusión que ha llegado después de tener información que aún no puede revelar. La pequeña dice que sí, y lo siente. Pero su padre le acaricia la cabeza y le dice que no tiene por qué disculparse, sin embargo. Está muy preocupado porque debió de estar muy sorprendida y aterrada de reunirse con la persona mala que ha tenido la intención de hacerle daño. Este abraza a su hija, y le pregunta si está bien, porque ella solo debe ver cosas buenas, y eso se debe a que él no es un buen padre. La pequeña se sorprende, pero dice que no, ella está muy bien, de verdad. Mencionando que al escuchar a su padre se dio cuenta de algo nuevo, porque todo ese tiempo ha sido objetivo de la maldad irrazonable de alguien que quiere asesinarle sin motivos, y por esa razón estaba tan dolida. Esta derrama una lágrima, mencionando que ya no duele, y ya no se siente tan triste como antes. Esta llama a su padre y a su hermano, mientras sonríe muy feliz. Porque ella los quiere mucho, y porque tiene una familia que está a su lado y reconoce sus heridas, es que puede sonreír de esa forma. Inmediatamente pasamos más adelante, y la protagonista menciona que le contó a su padre todo lo que había encontrado mientras investigaba sobre la ira de Dios y la hierba de Armín. El emperador le dijo que logró encontrar un libro muy antiguo como ese, y la pequeña dice que tuvo suerte. Pero Damián se sorprende, porque la hierba carmín es similar al armín. La pequeña dice que sí, pensó lo mismo. Damián llama a su padre, el mismo que dice que entonces ya está decidido. El entorno se torna bastante frío, y la pequeña se ve preocupada pero aún así ella confirma que sí, y no se pueden quedar de brazos cruzados. Damián dice que es momento de tomar las decisiones correctas por el imperio. Pero bueno, el tiempo siguió transcurriendo. Y la protagonista menciona
que mientras todos se preparaban para revelar la verdad el tiempo pasó, y llegó de nuevo la temporada de tormentas. Esta piensa que la temporada de nieve es excepcionalmente intensa. Pero ella se queda viendo algo, porque como cada año su padre y su hermano están ocupados preparándose para la temporada de tormentas, y por supuesto también está ocupada con la fundación. Pero después de la temporada de tormentas, le dará a los fundadores un bono y unas vacaciones. Y esta piensa, que si tan solo las tormentas de nieves no fueran tan fuertes, no tendría que sufrir así. La pequeña se queda viendo algo que la desconcerta, es como una sombra. Preguntándose ella si es un ave, pensando que vio un ave realmente grande. Esta se pregunta si ha visto mal, pero en ese momento llega alguien, que le pregunta a la princesa que qué sucede, es ella que pregunta si hay algo fuera. La pequeña algo preocupada dice que no es nada, porque no hay ave que pueda volar con ese clima, y es probable que haya visto mal. Esta se sienta para tomar el té, y ella dice que ahora que lo piensa, pronto será el cumpleaños de la princesa. Y ese cumpleaños será más especial, esta pregunta si no es así, cosa que desconcerta a la protagonista. Pero ella dice que no puede creer que la princesa haya crecido tanto. La pequeña se ve un poco feliz, mencionando que como dijo ella, ese cumpleaños es un poco más especial. Y en el peor día de la temporada de tormentas es su 9º cumpleaños, y ha decidido pasar por un momento de despertar. Mencionando que cuando un mago reúne una cierta cantidad de mana en su cuerpo, se enfrenta a la prueba única en su vida llamada despertar. Y el mago que supere esa prueba mejora considerablemente sus capacidades, esta piensa que es el despertar, y se ve muy confiada. Porque ahora debe hacer todo, y será lo suficientemente fuerte como para proteger a las personas que quiere. Pero bueno, pasaron unos días después, y aquí vemos una mano de alguien, que piensa que al fin le ha llegado el día. Aquí vemos la ventana de estado de nuestra protagonista, porque su cuerpo y alma se han sincronizado en un 32% de las acciones que siguen su cuerpo. Y la pequeña piensa que ahora su cuerpo es más fácil de controlar que antes. En ese momento vemos al gran mago, que le pide a la pequeña que vaya en cuanto esté lista. Esta dice que sí, pero el mago se ríe, porque no es necesario estar tan nerviosa. La protagonista dice que sí, y piensa que está emocionada, pero también un poco nerviosa porque es la primera vez que hará un despertar. Mencionando, que se dice que el tiempo del despertar es diferente para cada mago, y se pregunta que qué clase de despertar será el de ella, en ese momento el gran mago dice que han llegado, y frente a ellos una gran cueva. La pequeña pregunta que qué es eso, porque está oscuro, pero el gran mago se ríe y le dice que no hay necesidad de asustarse. La pequeña dice que está bien, y se verán luego. Esta dice que así que, pregunta si puede decirle a su padre que tendrá un buen viaje, porque él y su hermano se preocuparán. Esta menciona que ella quería enfrentarse a ese momento tan importante en la vida de un mago, y aunque ahora todo es tan caótico, que no se sabe en qué momento sucederá algo grande. Su padre prefería que lo hiciera en un momento donde todo fuera estable, pero piensa que ese es el momento para tener su despertar, porque con eso podrá ayudar en la lucha en el futuro aunque sea un poco. Esta piensa que su hermano tuvo un despertar a una edad muy temprana, y por eso es reconocido como un gran mago desde muy joven. Pero en ese instante el gran mago tose un poco, y le dice a su majestad que quiere decirle, la pequeña dice que sí, pero algo le desconcerta, y vemos la ventana de estado del gran mago. Y su pensamiento es que ambos deben estar escondidos en los árboles, bueno su padre y su hermano. La pequeña piensa en su padre, porque antes no quiso ir porque eso le haría sentir presionada, así que ha elegido la táctica de animarle en secreto. Esta piensa que su padre está viendo desde algún lugar, así que debe entrar con más confianza. La pequeña se marcha, y le dice al maestro que se verán luego y, este le dice que sí, pidiéndole que tenga un buen viaje, deseándole esperar que el futuro sea un momento de pleno despertar para la princesa. La pequeña se adentra, mientras el maestro le pide que recorra el camino de la magia. En ese instante la protagonista cierra sus ojos, pasando nosotros a una nueva escena donde se ve el castillo del emperador. Aquí unos movimientos rápidos, y alguien se pregunta que qué sucede, es la protagonista que está abriendo sus ojos, y piensa que es muy ruidoso, preguntándose que qué ha pasado, porque está segura de que estuvo un sueño placentero. Esta bosteza, y en ese momento la pequeña se queda viendo algo, se sorprende y llama a su hermano, preguntándole que cuando llegó, bueno, su papá también, y ambos tienen unos rostros extraños. Damián se acerca, y le pregunta a su hermana si está bien, o que cómo se siente. Este sostiene su mano, y la pequeña le pregunta que qué sucede, y dice que por supuesto que está bien. El emperador le dice que sí, y le pregunta si tuvo un buen sueño, la pequeña se ve, perpleja y dice que sí, durmió muy bien. Pero esta se pregunta que qué sucede, y vemos el rostro de preocupación de su padre. Pero bueno,
La pequeña piensa que de alguna manera la cara de su padre se ve delgada. Esta se pregunta que qué pasó mientras ella estaba dormida, pero algo le desconcerta, y piensa que sí es cierto porque entró en la cueva para poder tener su despertar. Pero se pregunta que por qué está acostada ahí, porque estaba en la cueva, pero por qué está en una cama. Esta se desconcerta porque el flujo de su maná. Su padre le pregunta a su hija si está bien, porque podría sentirse mareada. La pequeña pregunta que qué ha pasado, porque cree que, pero su padre le dice que han pasado 3 días desde que empezó con su despertar. Eso sorprende a la protagonista, que le pregunta que qué dice, que como que 3 días, y hasta aquí esta parte. Espero les haya gustado y comenten para una próxima, si les gusta. Bueno, hasta la próxima.